ahora continuamos con más información y la información se transforma en una videollamada. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Vilma Ripoll, está con nosotros, dirigente del MST. Bueno, Vilma, buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, gracias por llamar. Bueno, aquí estamos, gustosos y ávidos de hablar contigo, porque seguimos en cuarentena, una cuarentena que se extiende, una pandemia que realmente hace estragos. Según tu punto de vista, ¿cómo estás viendo a Argentina? Bueno, no, yo creo que de verdad la cuarentena fue un paso importante para frenar el virus que venía haciendo estragos en todo el mundo, sobre la base de una situación económica que también antes de la cuarentena venía siendo de mucha crisis y por supuesto se agrava durante toda esta situación de cuarentena. Entonces, sí creo que las medidas que se toman para enfrentar la cuarentena no son en su magnitud y en su cantidad las necesarias que tendría que tomar el gobierno para poder que la gente, los sectores populares, los trabajadores, los que padecemos la cuarentena de verdad, podamos asumirla, podamos vivir y no tengamos que ir a comer a los comedores o a la basura, que es lo que está pasando en la provincia. Vilma, esto es algo que se ha notado, justo diste en el clavo, ¿no? Porque la gente misma, en esa desesperación de que no puede salir a trabajar, su trabajo quizás fue reducido o no pueden abrir el lugar donde van a hacerlo, se está viendo ollas populares por todos lados. Esa es una manifestación espontánea, solidaria, pero al mismo tiempo preocupa, ¿no? Por supuesto, pero al mismo tiempo el gobierno lo que hizo fue facilitarle los subsidios a todas las grandes empresas con plata del ANSES, que es plata nuestra, porque es plata de aporte de los trabajadores, y que además de darnos eso, de darles eso, ahora, avanzada la cuarentena, lo que va a hacer es todo esto del acuerdo social para el cual se sentaron, que significa avanzar sobre todo nuestros derechos laborales. Vienen encima por la reforma laboral. Y la verdad que la plata que le dieron como subsidio del ANSES, se la dieron a empresas multinacionales que tienen unas ganancias millonarias, que todos sabemos que tienen cuentas en el exterior, que giran las ganancias, cuentan los dividendos y las giran al exterior, y que la verdad que podrían haber asumido ellos la parte de estos meses de salarios, y entonces que el Estado, con la plata que les daba, pudiera darle a los trabajadores, a los sectores más desprotegidos, el 100% del sueldo, y si no, a todos los sectores populares, 40.000 pesos de un aporte universal que llegara al conjunto de las familias para poder sobrevivir con esa plata, con los sectores desocupados, a los desempleados, a los informales, a todos esos sectores que no tienen de dónde sacar para comer, y salen a buscar el mango y encima después le echan la culpa de que las cifras de la pandemia crecen porque la gente no acata. Y lo tenés a Macri, que va al Paraguay en un avión privado y se baja y se abraza con todos como si no existiera la pandemia. Entonces, viste, eso de echarle la culpa a la gente, nos parece a nosotros que eso no va más. Vilma, recién tocaste un tema que me hizo pensar, ¿no? Esto del dinero que se da, el dinero del ANSES, que es dinero de todos, ¿no? En esta medida que es como para paliar momentáneamente. Pero digo, tanta emisión, ¿está funcionando una maquinita sin parar entonces? Y eso habla de inflación. ¿Qué estaría pasando económicamente entonces? Hoy, económicamente vamos a una situación todavía mucho peor que la que estamos en este momento de la pandemia, como le pasa a la mayoría de los países, pero además porque las medidas que toman, por ejemplo, el gobierno dice que iba a hacer un impuesto a las grandes riquezas y que se iba a votar en el Congreso y que presentaban la ley y dieron mucha campaña con ese tema. Bueno, ya vamos en ciento no sé cuántos días de cuarentena y nos aparece el Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto. Ese proyecto significaban 15.000 millones de dólares que nos podrían permitir
pasar sin tanta emisión, pasar la cuarentena, y no avanzaron, no avanzaron en votarlo y no avanzaron en nada de eso. Entonces, si la plata se la dan a las grandes empresas, si encima le pagan la deuda a los fondos buitres, que también, para no alargarla, pero también es una decisión que podrían haberla sometido al Congreso, y aunque sea la opinión popular, porque pagar deuda en esta situación tiene graves consecuencias. Entonces yo creo que el problema es digamos, más sencillo, si querés, si de verdad el centro lo ponen en que los que más tienen más paguen. Fíjate, cuando le dieron la plata a las grandes empresas, Techina, Coca-Cola, incluso Clarín, que hasta los CEOs de esas empresas cobraron del subsidio del Estado. Mientras tanto el IFE, que es el que iba a los sectores informales, a los sectores que estaban más complicados, no llegaba nunca o se pagaba tarde y ahora ya lo cortaron, dijeron que en agosto no lo van a pagar. Entonces, ¿cómo crees que la gente pueda sobrevivir y llevar adelante una cuarentena con requisitos, guardándose y todo eso, que es lo que se necesita, entre otras cosas, que si no le dan con qué avanzar en tener comida para la familia, para pagar las deudas mínimas? Y todo eso se puede, no es que no se puede. No hay que hacer lo que están haciendo. Entonces, y a eso le tenés que sumar la situación de los trabajadores de salud. Vos tenés a Kicillof, que le va a pagar las clínicas con la plata de IOMA, que entre otras cosas hay un escándalo en IOMA, pero están abandonando a los trabajadores de la provincia que están cubiertos con IOMA, y hay cantidad de denuncias de esa situación que son certeras y que es un escándalo. Vos tenés todo eso y él va a sacar la plata para sostener las clínicas. Clínicas que, como la Centro Médico Talar, lo que hizo es abandonar a los trabajadores contagiados y hacer como hace 2 o 3 días, que a una de las chicas enfermeras que estuvo en respirador y peleó por su vida, la despidieron. ¿Entendés? No tienen pruritos, no tienen límites y encima los van a premiar. Entonces, los trabajadores de la salud no cobraron los 20.000 pesos que dijeron que iban a cobrar. Cobraron la primera cuota. ¿Y sabés lo que hicieron las patronales? Aunque les hayan dicho por decisión patronal, ustedes vienen, ustedes no, estos días le descontaron los días que no fueron por decisión patronal. Y en vez de darle 5.000, le dieron el equivalente. Entonces, no va más, ¿me entendés? No, están hablando de una situación de flexibilizar una cuarentena que no hay seriedad en los datos que pasan. Lo único serio es que hay 4.250 personas contagiadas y 82 personas muertas. Y así suben las cifras. Y entonces, es muy difícil saber qué pasa con las camas. Porque cuando ellos dicen camas de terapia, no se sabe bien qué cuentan. Porque vos podés tener muchas camas, pero si no tenés el personal para atenderlas, las camas solas no sirven. Entonces, es muy importante. Todo eso es necesario para sostener la cuarentena. Nosotros estamos a favor de que tiene que haber una cuarentena. Lo que criticamos es que esta sí, no. Bueno, justamente, ¿no? El hecho de esto es algo que nadie se lo esperaba a nivel mundial, nunca había pasado. Pero digo, ¿tiene como alguna semejanza con aquel 2001 en Argentina? ¿Se pueden tomar algunas maniobras para evitar errores del 2001? ¿Es parecido? No, es peor. Que el 2001 es peor, va a ser peor, las consecuencias van a ser peores, entonces las medidas tienen que ser superiores. Pero ellos ya todos vivieron el 2001, como nosotros, todos vivimos el 2001. Entonces, si vos sabés que del 2001 quedaron millones de trabajadores debajo de la línea de pobreza, que no se recuperaron nunca, que además tuvieron una situación sin trabajo y quedaron sin trabajo y viviendo de los comedores populares, entonces, ¿por qué no cambian las medidas? Porque no tienen la intención de favorecer a los sectores que los necesitan, porque aumenta, de verdad aumenta la cantidad de pobreza, y cuando salgamos de esta va a estar la mitad de la población bajo la línea de pobreza, y los grandes empresarios, que además no son esenciales,
y que además no los controlan a ver si cumplen las condiciones de cuarentena, porque que te digan los trabajadores que tienen abiertas las fábricas en la provincia de Buenos Aires, a ver si cumplen con el transporte, que era el requisito que pusieron. Los mandan igual en el transporte público, y si se contagian, que pongan el cuerpo y que paguen con el cuerpo. Eso es lo que hacen. Entonces es eso lo que hay que terminar. Las prioridades son al revés. Las prioridades son los sectores de trabajadores, los sectores... Y después tenés una dirigencia que ni siquiera funciona en el Congreso, otra dirigencia sindical que es una vergüenza, que no aparece por ninguno de los lugares a ver qué está pasando, qué pasa con los contagios, que las patronales lo que hacen es que no te dejan reconocer a los compañeros de proximidad para que se vayan a la casa, para que no baje la cantidad de trabajadores. Vilma, entonces están... justamente, mirá, eso me hace pensar a esto que habías mencionado recién, ¿no? Que lo tenemos relativamente cerca, el Centro de Salud del Talar, ¿no? Donde realmente el Centro Médico del Talar, donde se vieron con esto, que pusieron el cuerpo enfrentando a este enemigo invisible que es el coronavirus, y de pronto se sintieron totalmente desprotegidos porque muchas personas sin salario, sin explicaciones, y pese a que no puede haber despidos, creo que de alguna manera está sucediendo. Pero por supuesto, por eso se la pasan diciendo en las cámaras y en todos lados que van a hacer leyes, que hicieron la ley contra los despidos, que hicieron la ley para que no haya rebaja salarial. Pero como el Ministerio de Trabajo está pintado, es el mecanismo de acción de las patronales, no se ocupa de ninguna cosa. Las patronales hacen lo que quieren, lo que consideran que tienen que hacer para mantener sus niveles de ganancia. Entonces es muy difícil para los trabajadores solos, organizados, en su lugar de trabajo, enfrentar a la patronal así. Es muy difícil. Y la burocracia está en cualquiera, ¿me entendés? Entonces ahora, por si fuera poco todo esto, se juntan con los grandes empresarios, empiezan a discutir qué van a hacer con la famosa mesa de esa reunión que hizo ahora el presidente Alberto Fernández con con el Consejo Económico, como le llaman, el Consejo Económico y Social. Bueno, pero ¿qué hacen? ¿Qué es lo que van a discutir? Discuten, mira, hoy discuten en la Cámara el tema del teletrabajo. ¿Y qué es lo que piden las patronales? Que vos no puedas decidir poner un horario de decir hasta acá trabajo, que estés todo el día dependiente, que no puedas decir ahora trabajo y ya no quiero pasar de nuevo a trabajar en la empresa, eso tampoco, que no te van a cubrir todos los gastos de teléfono, de celular, de internet, de todos los gastos que te lleva a vos a hacer el trabajo en tu casa. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que la gente, o sea, ellos se llevan todas las ganancias y la gente las pone todas. Bueno, eso hay que decirle basta. Lamentablemente eso hay que decirle basta en la calle. Y no hay ninguno de los sectores sindicales que tenga lo que hay que tener, que digan, bueno, vamos a la calle y le ponemos basta. La excusa de que se van a contagiar es la excusa que tienen para volver a traicionar y entregar todos los derechos de los trabajadores. Y ahora se suman sentados a esa mesa del acuerdo económico y social para terminar de entregar toda la legislación laboral. ¿Ellos qué quieren? Trabajadores semiesclavos. Nosotros, por supuesto, estuvimos en la calle, vamos a seguir estando, desde el MST en el FIT Unidad, vamos a seguir reclamando, porque no les vamos a regalar que haya una precarización laboral de la magnitud que hoy sufren los trabajadores de las apps, los trabajadores de las grandes empresas como McDonald's y todas esas que hacen ganancias millonarias y que los tienen en unas condiciones en que no tienen cobertura si se accidentan, no tienen ninguna RT, ningún derecho de nada. Eso quieren, pero lo quieren para todo. Por eso no quieren abrir tampoco las paritarias. Sin duda. ¿Cómo que no van a abrir paritarias? ¿Entendés? Si las empresas ganaron igual, ¿qué se hacen?
Es una situación complicadísima, complicadísima, pero te queremos agradecer muchísimo, muchísimo por este compromiso que tenés y te vamos a molestar otra vez porque sin duda vamos a necesitar tu opinión, tu visión. Así que te comprometemos para una próxima vez y seguir hablando de todo esto, ¿te parece? Yo te agradezco, pero además te quiero decir que para la situación que se viene hay que ver quién va a definir a dónde van los pacientes en qué camas. Y para eso se necesita un sistema único, controlado por el Estado y los trabajadores. No que estén llorando penas los privados que se la llevaron siempre y que ni siquiera coordinan con el Estado qué va a pasar con las camas. Entonces, es necesario, para jerarquizar la atención de todos por igual, es necesario un sistema único de salud, declarar de utilidad pública todos los sectores privados y hacer un solo sistema potente que nos pueda permitir enfrentar la pandemia. Bien, bueno, evidentemente vamos a tener que seguir hablando en otro momento. Es muy interesante lo que nos contás y en todo lo que refiere a cosas que por ahí la gente común no lo conoce. Así que realmente muchísimas gracias y a cuidarse, Vilma. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y cuando quieran. Bueno, allí la teníamos a Vilma Ripoll. Ella nos estaba dando su punto de vista, también nos daba algunos consejos y algunas actitudes que se pueden llegar a tomar para enfrentar, ¿no?, todo esto que, si bien es nuevo, nos está agobiando a todos, al mundo entero y especialmente a la Argentina.